Buenas, mi nombre es Argenis Ruiz, estudiante de la maestría en Derecho Tributario en la Universidad Santa María. En la presente entrega estaré hablando un poco sobre la doble tributación y los límites de la planificación fiscal. Dentro del contenido de la presente entrega estaremos hablando sobre la doble tributación internacional, la doble imposición jurídica y la doble imposición económica, la no doble tributación, definición de los convenios de doble imposición, el objeto principal de los convenios de doble imposición, la interpretación de los convenios de doble imposición, los límites de planificación fiscal y la planificación fiscal internacional legítima. Empezamos con lo que es la doble tributación internacional, que es la situación en la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujetos a imposición en dos o más países, en la totalidad o en parte durante un mismo periodo imponible de la misma causa. Entonces, dentro de la doble tributación, debe existir dos o más administraciones tributarias exigiendo el pago de un tributo en un mismo periodo de imposición. Para que se configure debe existir 5 elementos que se nombran a continuación. El primero es la identidad de la naturaleza del gravamen, es decir, que se presenten dos impuestos iguales o por lo menos equivalentes. Es el primero de los elementos. El segundo es que haya un mismo hecho generador del impuesto. El tercer elemento es la simultaneidad en el periodo de tiempo en el que ocurre el hecho gravable. El cuarto es la identidad del sujeto sobre quien recae el tributo, es decir, que los impuestos sean soportados por un mismo sujeto. Y el quinto y último, que más de un Estado ejerza su potestad tributaria, es decir, que haya convergencia entre dos o más autoridades fiscales. Así como se dijo al principio, uno de los elementos más importantes obviamente es que se presente un impuesto que sea igual o equivalente y que dos o más administraciones tributarias exijan el pago o la cancelación del mismo. Seguimos con lo que es la definición de doble imposición jurídica y doble imposición económica. La primera es utilizada para describir aquellas situaciones en las cuales una misma renta o un mismo capital está sujeto a imposición durante un mismo periodo. Y la segunda, la imposición económica, es en el caso en el cual el Estado grava a una persona jurídica en el lugar de residencia, mientras que otro Estado desconoce la personalidad jurídica de la entidad y grava la renta o el capital en cabeza de un accionista residente en otro territorio. Entonces aquí es importante establecer la diferencia entre las personas naturales y personas jurídicas, o las personas morales y las personas físicas, como se tiene entendido a nivel internacional, para así determinar o no caer en lo que es la doble imposición económica. La no doble tributación viene de la mano de aprovecharse de cada uno de esos tratados, convenios o resoluciones que de una u otra forma ayudan a ahorrar o evitar algunas cargas fiscales. La creciente internacionalización de la economía ha traído consigo incentivos mayores a la evasión y la elusión fiscal internacional, que solo puede ser atacada mediante la colaboración mutua entre los estados, ya que la no doble tributación es un abuso excesivo de cada uno de esos tratados o armonizaciones para así no pagar ni en un estado ni en el otro. Todo esto de la mano de la elusión tributaria, que contrarrestándolo traería el freno de la evasión por medio de mecanismos de colaboración a través del intercambio de información fiscal que ayuden a disminuir las cargas fiscales. Pero que ayuden a disminuir las cargas fiscales no quiere decir que se pague menos tributos, sino que se pague el correspondiente, el equitativo según la actividad o la comercialización que se realice en determinado momento. Seguimos con la definición de los convenios de doble imposición.
los cuales constituyen acuerdos bilaterales que se aplican con preferencia a las disposiciones de la legislación interna, modificando el régimen general de no residentes, bien determinados supuestos de no sujeción en virtud del reparto de la soberanía tributaria entre los estados firmantes, o bien reduciendo los tipos impositivos aplicables para determinadas rentas. El objeto principal de los convenios de doble imposición no es más que establecer una regla de reparto de los impuestos que afecta delimitando la potestad tributaria de cada estado para que una renta determinada un elemento patrimonial concreto, es decir, establecer cuáles son los límites de cada una de las administraciones tributarias y así establecer qué puede cobrar una y qué puede cobrar la otra. Además de atribuir a cada estado contratante el derecho de gravar determinadas categorías de rentas o elementos patrimoniales con carácter preferente sobre otro estado, o con exclusión del derecho a éste a someterlas a imposición. Es decir, que se le puede imponer tributo y que no se le puede imponer tributo, o qué país va a imponer determinado tributo y qué país va a imponer otro. Más que todo es armonizar y delimitar la potestad tributaria de cada nación para que ocurra una interpretación de los convenios de doble tributación, que es la herramienta que se va a valer el tributarista, abogado o profesional encargado de interpretarlo. Se debe tener en cuenta en principio la buena fe, el sentido corriente del término del tratado, el contexto y su objeto, la interpretación auténtica y explícita del tratado, el recurso de los trabajos preparatorios y la búsqueda del efecto útil del tratado, es decir, para qué fue creado ese tratado y bajo qué contexto. Por eso se habla del recurso de trabajos preparatorios, todo el trabajo que costó o todas las discusiones que ha llevado ese tratado. Seguidamente, los acuerdos en que las partes intervienen auténticamente en el tratado, la interpretación por conducta de las partes y todas las normas pertinentes al derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes. Para continuar tenemos lo que es los límites de la planificación fiscal y vamos a contextualizar lo que es la planificación fiscal agresiva, que consiste en reducir la deuda fiscal aprovechando aspectos técnicos de un sistema fiscal a las contrataciones entre dos o más sistemas fiscales, es decir, organizar el pago de los impuestos usando los vacíos o inconsistencia entre las normas de distintos países. Si bien es cierto, los especialistas o nosotros los tributaristas, los que nos estamos preparando para esto y los que ya son, buscan como fin último, ¿verdad?, minimizar o aprovechar todos esos ahorros fiscales, pero se debe tener en cuenta que debe existir un límite entre lo que es la elusión, el ahorro fiscal y las evasiones, ya que la evasión fiscal, tanto como en Venezuela como en determinados o en todos los países del mundo, se conoce que son ilícitos tributarios penales que van de la mano de medidas privativas de libertad. La planificación internacional legítima permite la libertad económica, pero dentro de los límites, aunque el contribuyente busca reducir la carga tributaria, ello no necesariamente implica que todo ahorro fiscal configure una evasión o una ilusión ilícita. Es decir, que se deben de revisar cada una de las legislaciones tributarias locales para poder aprovechar lo que son los ahorros fiscales y promover el cumplimiento de declarar y pagar los tributos. La misión debe apuntar a que las empresas multinacionales compitan lealmente y paguen como las empresas locales tributos justos y proporcionales a las ganancias obtenidas en el territorio que recibe la inversión. No es más que esclarecer y ser leal ante la administración tributaria y evitar ilusiones
o evasiones fiscales que vayan en detrimento de lo que es el ingreso de esa nación. Por aquí tenemos lo que son los procesos que se llevan a cabo para desarrollar una correcta planificación fiscal sin correr ningún riesgo, y en principio tenemos que primero se debe analizar la organización, establecer cuáles son sus características, sus ingresos, sus beneficios, entre otros. Seguidamente se debe diagnosticar cuáles son sus fortalezas, debilidades y oportunidades. Como tercer punto, se debe presentar alternativas que ayuden a la directiva a cumplir con los objetivos propuestos. Y como cuarto, se debe implementar cada una de estas alternativas. Estas alternativas van de la mano de un mantenimiento constante que ayudarán a la organización a cumplir cada uno de sus objetivos. Los 10 aspectos claves de una planificación fiscal: tenemos que considerar el tipo de producto que se comercializa y su respectiva cadena de valor. 2. Definir la estructura societaria interna más adecuada. 3. Evaluar la posibilidad de diferir ciertos impuestos. 4. Considerar la financiación a través de diferentes aportes de capital o préstamos. 5. Informarse constantemente sobre las regulaciones cambiarias, sobre todo en nuestro país, en donde tenemos una regulación cambiaria que data de muchos años. 6. Aprovechar los beneficios vigentes de los regímenes de promoción. 7. Prestar una enorme atención de los tratados de doble imposición. 8. Conocer el régimen de los precios de transferencia. 9. Considerar el impacto que puedan tener los derechos aduaneros. Y 10. Explotar los intangibles y las prestaciones de servicio. En conclusión, es importante establecer que en diferentes países las administraciones tributarias han convertido en sujeto de primer orden la lucha contra el fraude y el abuso fiscal, adoptando criterios propuestos en diversas organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Para finalizar, tenemos un pensamiento de Vladimir Lenin que nos dice que la economía mercantil necesariamente origina la competencia entre los productores de mercancía, la desigualdad, la rutina. La ruina de unos es el enriquecimiento de otros. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega de estos temas tributarios que son de vital importancia para el desarrollo del país.